innovación radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo logramos a mano. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Carlín y soy director de proyectos y narrativa en Radix Education. Me complace muchísimo estar aquí compartiendo este viaje educativo con ustedes un día más. Y les recuerdo que junto con diversas voces expertas que nos acompañan como invitadas en este programa, lo que hacemos es trazar la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, tanto en el ámbito local como en el ámbito global. Para no perderse ni un detalle de estas conversaciones, les animamos a suscribirse al canal de Radix Education en YouTube y a seguirnos en Spotify. Y por supuesto no olviden activar la campanita para estar al tanto de los próximos episodios de su programa, La Brújula Educativa. Además, me encanta poder presentarles el día de hoy a quien me va a apoyar a conducir este programa. Ya la conocen porque de hecho ha sido invitada, ha estado con nosotros como invitada en algunos otros episodios y como les comento, hoy además será colocutora y ella es Katy Moreno. Hola Katy, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Hola Raúl, muchas gracias. Pues bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a La Brújula Educativa. Yo soy Katy Moreno, soy coordinadora senior en Radix Education y el día de hoy estaré acompañando y liderando este espacio junto con Raúl. Gracias, Katy. Y pues vamos a comenzar precisamente con el tema del día de hoy, que es un tema que a mí me interesa mucho, me gusta mucho, y estoy seguro que a la audiencia también, que es escuelas democráticas. Y aparte estamos de manteles largos porque para hablar de este tema le damos la bienvenida a Linda Nathan. Ella es profesora de la Escuela de Educación de Harvard. Hola Linda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Me alegro de estar con ustedes. Y pues a ver, quiero pues compartir este espacio con ustedes. Acabo de volver de México, así que estoy en tiempo mexicano y pensamientos mexicanos, pero estoy contenta de estar con ustedes. Al contrario, nosotros de tenerte. Linda, y precisamente para la audiencia, como decíamos, el tema del día de hoy es escuelas democráticas. Creo que sería importante que podamos pues tener una primera definición, una primera aproximación. ¿A qué podemos entender cuando hablamos de escuelas democráticas? ¿Por qué no nos ayudas con esa primera definición, Linda? Sí. Pues es una definición importante porque no tiene nada que ver con política y eso es lo más importante entender. No estamos hablando de partidos políticos, no estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de escuelas y prácticas democráticas dentro de la aula. Y yo desde hace 25 años estoy escribiendo y enseñando y ayudando a la gente a construir escuelas democráticas y tiene 4 pilares. Estamos hablando de la libertad y del flujo de ideas dentro del aula y en la escuela en sí. Estamos hablando las palabras equidad, diversidad, esas palabras son enormes y estamos hablando de la mirada hacia la equidad o la diversidad. También estamos hablando de cómo se promueve el buen común para todos. La escuela democrática, la práctica, no es una cosa solo individual, sino consta en cómo se puede describir el bien común de todos los que se integren en la escuela. Y el final, y para mí casi lo más importante, porque muchos chicos y dicen que no sé por qué voy a la escuela no tiene que ver conmigo. Pero el pilar importantísimo en las escuelas democráticas es cómo se deja oportunidad a los muchachos y los padres y todos los adultos que están en la escuela enfrentar y empezar a poner soluciones a los problemas más urgentes en su comunidad. Así que en breve, para mí, esos son los pilares de qué consta una educación democrática.
Muchas gracias, Linda. Una muy buena primera aproximación. La verdad es que resuena en nosotros. Voy a hablar en plural también a nombre de Katy. Ahorita también quiero escuchar a ella qué le evoca este concepto, pero creo que resuena mucho en nosotros porque creo que lo trabajamos en Radix de alguna manera en nuestros programas. O sea, creo que algo que escucho entre líneas de lo que dices es que una escuela es democrática cuando se escucha. O sea, y están presentes las voces de sus actores, de los miembros de la comunidad, los estudiantes, pero los docentes, pero los cuidadores primarios, los tutores, los padres y madres de familia, no solo quizá la voz del director, que también es importante, pero hay que entender que es una voz más, no la única. Pero Katy, en ese sentido, y con lo que Linda nos dice sobre esta noción de escuelas democráticas, ¿qué te evoca a ti? ¿Cómo piensas tú las escuelas democráticas? Muchas gracias, Raúl. Justo con lo que estaba escuchando que comentaba Linda y la anotación que haces tú, a mí y yo traía como esta idea, ¿no? De pensar una escuela democrática como esta comunidad en la que tanto estudiantes como docentes deciden y participan de forma equitativa, ¿no? Como dijo Linda. Pero también escuchándola, digo, claro, o sea, también integra a las familias, también las familias se vuelven parte de lo que sucede en la escuela, de las decisiones que se toman en bien o por la educación que van a recibir los niños y de las niñas, y en donde ellos también aportan desde sus ideas y desde su voz, ¿no? Entonces creo que como que esto que yo ya traía sobre la mente suma esto que dice Linda, porque es ir más allá de pensar no solo en el estudiante y en el docente, sino en estas otras personas que también forman parte de la comunidad y que también deberían de tener esta igualdad y esta voz de decidir y de poder sumar a lo que se hace y se vive día a día en las escuelas, ¿no? Entonces es un poco lo que yo me trae un poco a la mente esta conversación. Gracias, Katy, y gracias, Linda. Sí, o sea, creo que ahí estamos llegando al punto, ¿no? O sea, cómo escuchamos las voces de todos, pero también todos y todas tienen no solo voz, sí, voy a usar esta expresión que utilizamos en el español, también voto en términos no de nuevo partidista ni político, sino voto en el sentido de cuál es el rumbo que toma la comunidad educativa, ¿no? Y creo que con esa primera reflexión queremos dejar a la audiencia porque ahora les quiero invitar, por supuesto, a que vayamos a nuestra siguiente sección, que es, ustedes la conocen, dos mentiras, una verdad. Dos mentiras, una verdad. Y a continuación, recuerden que lo que pasa en esta sección es que les compartiré la pregunta que realizamos a través de nuestra cuenta de Instagram, la cual tiene tres posibles respuestas. Dos de ellas mentira y una verdad. Y la pregunta para esta sección del día de hoy fue la siguiente. ¿Cuáles dirías que son cuatro pilares para una educación democrática? Y les doy las opciones. La opción A, voz estudiantil, resolución pacífica de conflictos, aprendizaje experiencial, ciudadanía digital. Opción B, participación estudiantil, flexibilidad curricular, investigación educativa y desarrollo socioemocional. Y C, libertad de ideas, equidad e inclusión, bien común y participación colectiva. Y lanzamos esta pregunta, como les decíamos, a forma de quiz en nuestras redes sociales. Y yo sé que nuestra audiencia ha contestado, Katy. ¿Qué nos contestaron el día de hoy? Sí, Raúl, pues mira, aquí te dan los resultados. El 7% de nuestra audiencia nos respondió que la letra A, es decir, voz estudiantil, resolución pacífica de conflictos, aprendizaje experiencial y ciudadanía digital. El 43% respondió que la B, o sea, participación estudiantil, flexibilidad curricular, investigación educativa, desarrollo socioemocional. Y por último, el 50% respondió que la letra C, libertad de ideas, equidad e inclusión, bien común y participación colectiva. Entonces ahí tuvimos B y C muy reñidas, pero pues tú dinos, Raúl, ¿cuál es la verdad? Muy interesante, muy interesante.
la respuesta mayoritaria, o sea, el 50% de nuestra audiencia estuvo en lo correcto el día de hoy, pero me interesa que una buena parte de la audiencia también contestó la opción B, ¿no? Que también hay elementos ahí que son importantes, digamos, para una escuela democrática, pero sí me quiero elaborar por qué la opción C es la correcta. Y me encanta poder citar. Uno siempre anda citando a todo el mundo, pero no tiene la mayoría de las ocasiones a la autora, a la fuente directa en una conversación como el día de hoy. Y me encanta decir que según Linda Nathan, precisamente nuestra invitada del día de hoy, los cuatro pilares de una educación democrática son las siguientes. Uno, digamos, libertad de ideas, pero entendida como un flujo abierto de ideas, de decisiones, ¿no? Pilar número dos, equidad e inclusión, entendido como sí, una educación de alta calidad, pero que es inclusiva, que es accesible para todos y para todas. Luego tenemos el tercer pilar, que es el bien común, pero fíjense, entendido como la participación activa en favor del bien común, la construcción de consensos, el compromiso social. Y el cuarto pilar, la participación colectiva, es decir, la colaboración profunda y la conexión con el entorno, con las familias, con la comunidad. Y Linda, precisamente yo sé que tú coordinaste junto con Mexicanos Primero el libro Escuelas Democráticas, que ha sido recientemente publicado. Me imagino, ya le pude echar yo una leída, voy bastante avanzado, que en él se condensan estos cuatro pilares, están explicados, pero por favor cuéntanos además qué va a encontrar la audiencia en este libro, por favor. Pues más que nada lo que me gusta es que la audiencia va a encontrar respuesta A y B, porque muchos de los cuentos, los relatos de los profesores, de los maestros, y son 27 maestros de casi todos los estados. Hay 32 estados en México, ¿verdad? 32. 32, Sí. exacto. Yo creo que el libro tiene relatos de 30 estados, así que eso es, sí, muy amplio. Y hay relatos sobre voz estudiantil, conflictos y cómo se resolvían, aprendizaje experiencial, toda la participación, todas las ideas que ustedes han mencionado. Y claro, el desarrollo socioemocional. Así que la idea de las escuelas democráticas, los pilares, lo que yo siempre quiero decir, son un marco, pero no es el totalidad. Vamos a decir, es una idea o cuatro ideas donde queremos, ¿cómo lo explico mejor? Donde queremos llegar. Es aspiratoria, si eso es una palabra, aspiramos que nuestras escuelas lleguen a abrazar, vamos a decir, estos pilares. Así que en el libro hay ejemplos de preescolar, de secundaria, de rural, de urbana, pero todos en la voz del escritor, del maestro. Y lo que quiero decir es que en mi visita ahora mismo, muy emocionante ver estos 27. Todos vinieron a la FIL. Bueno, eso para mí fue increíble, porque brindamos el libro en la Feria del Libro en Guadalajara, que es la Feria del Libro, yo creo que más grande en el mundo hispanohablante. Y ahí, en las sillas del salón, están 22 profesores que jamás nunca han ido y jamás nunca han sido publicados y jamás nunca hayan relatado sus propios cuentos, sus propias historias. Claro, ellos van a hacer informes, pero escribir algo, un relato sobre estos pilares, para mí fue una experiencia nunca voy a olvidar. Y los maestros tampoco van a olvidar. Y cuando fui a una escuela, la escuela de maestro Luis, en Toluca, una escuela primaria, yo creo que ustedes dicen preescolar, ¿no? Porque era solo más hasta 10 años. Él recién es director en esta escuela. Y cuando él tomó el micrófono a hablar en el patio a sus maestros y a sus alumnos de su experiencia de ser un coautor en este libro,
los maestros le miraban con ojos grandes y los 100 y pico alumnos y los padres, todos estaban, miraban, y cuando me dio el micrófono, me dijo, Linda, di algo, lo único que podría decir yo era, todos ustedes ahora pueden ser escritores de sus historias también. Y para mí esto es todo, porque la oportunidad de publicar lo que uno vive es lo más fuerte que tenemos. Y si eso no es democracia, yo no sé lo que lo es, ¿verdad? Así que vengo muy llena de emoción de todo esto, de verdad. ¿Puedo salir para sacarles algo? Espérate. Porque vimos, quiero que su audiencia, el libro es gratis. El libro es gratis. Para mí, este libro va a tener mucha utilidad para todos los maestros y chicos y padres. Está escrito de una manera que uno puede leer y uno puede decir, ay, eso me pasó a mí. Yo conozco un Alex, un alumno de un relato, o yo conozco un director como Luis, o también mi escuela enfrentó la violencia de que habla Marta. Así que estas historias se puede hacer generaciones y son útiles en cualquier sitio. Así que estoy muy agradecida y siento muy humilde de haber trabajado con ellos. De verdad, era una experiencia fuerte para mí. Ay, Linda, qué maravilla lo que nos cuentas y que el proceso haya sido tan gratificante para ti. Ya escucharon en la audiencia, no hay pretexto para leer el libro, se los vamos a compartir. Y sobre todo porque este podcast lo escuchan sobre todo docentes de México que trabajan con Radix. Linda, quiero un poco preguntarte, seguramente, pues la audiencia cuando vaya a leer el libro lo va a encontrar, pero para darles un poco una probadita, o sea... creo que algo que nos pasa mucho cuando hablamos de estos grandes conceptos, ¿no? El concepto de democracia, de libertad de ideas y cosas así, lo pensamos como conceptos grandototes y luego decimos, me encantan, pero ¿con qué se come? ¿Cómo se ve? Si tuviéramos que pensar dos, tres prácticas puntuales de cómo democratizo yo mi aula si soy un maestro, por ejemplo, de comunidad, Sí, sí, ¿cómo sí. lo hacemos, Linda? Como tú lo haces. Bueno, tú estás enseñando, vamos a decir, matemáticas, estudios sociales, historia, español, lo que sea, y tú tienes un currículum, claro, que tú tienes que seguir un plan o tú tienes tus lecciones, pero también tú tienes proyectos que los niños puedan hacer. Una manera de ser más democrática es que todos los niños no tienen que hacer el mismo proyecto. Entonces, todos los niños no tienen que escribir el mismo relato. Uno puede dar oportunidad para que los mismos chicos eligen, profundicen lo que ellos mismos quieren aprender. Y esa es muy fuerte, la pregunta, ¿qué es lo que tú quieres aprender? Muchas veces los chicos dicen, yo no sé, pero si un maestro puede primero decir, vamos a estudiar el estómago. Lo vi en esta escuela en México. Vamos a estudiar el estómago. ¿Qué es lo que tú quieres aprender del estómago? Y cada chico pueden decir lo que él o ella quieren aprender. Y luego el proyecto final no tiene que ser solo un diagrama del estómago. Puede ser un relato del estómago. Puede ser una obra de teatro del estómago. Puede ser un baile del estómago. O sea que hay mucha manera de expresar el conocimiento. Eso es número uno. Tener la libertad de pensar en cómo yo voy a mostrar mi conocimiento. Eso es punto número uno. Eso es sobre el aprendizaje. En la escuela también hay en todas las escuelas, eso no es de México, de los Estados Unidos, es desgraciadamente por todas partes. Hay una escasez de apoyo de la comunidad. O sea, que la comunidad muchas veces no apoya como debe la escuela. Y los chicos y los maestros y las maestras y los directores en totalidad van a la escuela sin apoyo. Pero nosotros, los que trabajamos en las escuelas, tenemos la responsabilidad de enfrentar esto y decir la verdad. Mira, estamos en una escuela pública aquí.
Ustedes ven que hay muy pocos recursos, pero vamos a hacer lo mucho que podamos con lo que tenemos. Y lo que siempre podemos hacer es comprender uno al otro. Siempre podemos construir puentes para que tú y yo nos conozcamos. No importa el color, no importa el lenguaje, no importa el género, no importa la disabilidad, lo que sea. Eso es una parte de la práctica de la democracia, que quiere decir tratamos de comprender el otro. Y un vehículo para llegar a esto, siempre lo digo, es atrás del arte, porque si los chicos con muchas diferencias pueden cantar juntos, hacer una obra de teatro juntos, un baile juntos, de verdad pueden comprenderse. Yo lo vi en una escuela ahora mismo en México con una niña que solo tenía un brazo y ella estaba narrando todo, no iba a bailar, no quiso, pero ella sí pudo ser la narradora. Y para mí eso era muy fuerte, ver en un patio, en una escuela, en otra escuela vi 2 chicos con síndrome de Down bailando enfrente de 200 otros muchachos. Nadie burlaba, nadie se reía, todo el mundo estaba con respeto. Y eso, el respeto, el llegar a conocer, eso es parte de lo que yo digo, es una escuela democrática. Y luego la cosa que es un poco más difícil es lo que hablé al principio, de cómo se enfrentan los problemas del barrio, del vecindario. En una escuela donde estuve ahora hay mucha violencia por parte de las drogas. Y la escuela, claro, tiene su bandera, tiene su pared, tiene su cosa, todas las paredes y todo. Está seguro adentro, afuera no tanto. ¿Cómo que los muchachos mismos pueden enfrentar esto? Y cómo que el aula puede ser un sitio donde los muchachos expresen su inseguridad de vivir en un sitio donde hay mucha traficante, vamos a decirlo en voz alta. Y eso pasa en muchas escuelas. Así que para mí, la escuela no puede decir, no lo veo, no lo veo, no lo veo. La escuela tiene que decir, estamos en una situación difícil. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Padres, ¿qué vamos a hacer? Y el libro hay muchos relatos sobre violencia comunitaria. Y es muy, muy triste que estamos viviendo esto, pero una escuela democrática no es sorda enfrente a estos problemas. ¿Me entienden? Claro, claro. Y eso es algo que platicamos mucho. Solemos concebir nosotros en Radix así a las escuelas. Nosotros decimos que las escuelas son, o por lo menos deberían ser, el corazón de las comunidades, o sea, del resto de la comunidad, el centro gravitacional. Y si lo son, no pueden permanecer ni ciegas, ni sordas, ni mudas ante lo que acontece en la comunidad, Linda. Totalmente de acuerdo. Y abonando un poco en esa misma línea, Katy, ¿por qué no nos dices, no nos cuentas y a la audiencia, cómo es que en Radix promovemos, digamos, la democratización de la escuela en ese sentido, ¿no? Sí, gracias Raúl. Justo creo que la clave en la que trabajamos en Radix viene desde el poner en el centro a nuestra comunidad educativa, ¿no? Y cuando decimos poner en el centro es qué necesitamos o qué necesita esa comunidad en específico aprender, qué necesita enseñar, qué necesita transformar, ¿no? Dentro de lo que ya hace. Y uno de los pilares muy fuertes que tenemos en Radix, y lo voy a retomar un poco de lo que escuchaba con Linda, viene desde lo que hacemos o el trabajo que hacemos con la figura del docente y de los directivos, y lo que hacemos también con los niños y las niñas, ¿no? Creo que desde los docentes y los directivos un poco el trabajo que nosotros hacemos es esta parte de ver cómo involucrar a que el docente se anime a innovar, a justamente vivir su experiencia, contar su historia, esto que nos compartía Linda, ¿no? De realmente llevar esa pasión que se tiene por la educación a otro nivel.
Y también desde esta mirada de ¿y cómo sumo a los demás actores, ¿no? ¿Cómo no me quedo yo solo en este trabajo que requiere todo lo que ya Linda nos decía, ¿no? Todas estas cargas administrativas y todo lo demás que traen los docentes. Entonces creo que por una parte en Radix, en nuestros proyectos, cuando trabajamos con docentes y directivos, vamos por esa línea, ¿no? Nos vamos por esa línea de también apoyarlos, de sumar y de hacerlos ver que también se puede, ¿no? Y que vamos juntos y caminamos juntos en esto. Y por otra parte, pues el poder que tienen los niños y las niñas, ¿no? Muchas veces el conocimiento en los niños y las niñas viene desde su propio interés. Y ese interés, como decía Linda, sale desde el arte y sale desde el juego y sale desde las interacciones cotidianas que tienen los niños y las niñas. Entonces, algo muy poderoso que creo que tenemos en nuestro equipo de trabajo también es que somos muy sensibles a eso. Trabajamos con tantas infancias y tantas adolescencias que para nosotros esa sensibilidad y ese decir, ay, ¿te fijas cómo ahora a los niños les está interesando ver por qué las hormigas se mueven como se mueven? Es decir, trazan un caminito y a ver, maestro y maestra, vamos a ver y vamos a darle por ahí en la investigación, ¿no? Que era un poco lo que nos contaba Linda. Entonces, yo en Radix veo que nuestros proyectos van por esa línea, ¿no? Siempre que nosotros estamos trabajando con una comunidad, nuestro principal foco de atención es ese, ¿no? ¿Cómo abonamos a esta comunidad que principalmente está liderada por docentes, directivos y estudiantes, pero también sumamos, ¿no? Y lo veo porque esta semana en general el equipo de Radix nos ha compartido fotos muy valiosas e inspiradoras en donde han hecho ferias y en donde han hecho eventos en donde no solo participan docentes, directivos y estudiantes, ¿no? Participan padres, madres de familia, incluso parte de la comunidad que no está relacionada directamente con la escuela. Entonces, sin duda creo que en Radix impulsamos mucho este trabajo en las comunidades en las que colaboramos juntos y juntas, y la verdad es que me encanta escuchar la perspectiva y todo lo que nos comparte Linda y ver de qué manera nosotros estamos encajando también con eso, ¿no? Y estamos yendo por ese camino también. Muy interesante, Katy. Muchas gracias también por compartirnos esto. Por ahí, con eso nos vamos a quedar hasta este momento en el podcast porque toca que hagamos la recomendación del día y regresamos al Pido la Palabra. Escuelas Democráticas es un libro que reúne voces de maestras y maestros que muestran cómo la educación también es cuidado, acompañamiento y comunidad. Descarga el libro en www.mexicanosprimero.org. Pido la palabra. Y bien, recuerden que en el Pido la Palabra lo que hacemos es plantear una pregunta que representa ya sea una situación hipotética o una llamada a la acción. Y la pregunta para el Pido la Palabra del día de hoy fue la siguiente. Piensa en tu paso por la escuela. ¿Qué aspectos crees que podrían haber sido más democráticos? Y me gusta mucho esta pregunta porque esta también la hicimos en las redes, la publicamos en las redes sociales de Radix Education y la audiencia nos contestó. Katy, ¿qué nos dijeron? Tenemos respuestas bien interesantes, Raúl. Mira, BlanXBNX nos dice votar sobre dinámicas, juegos o maneras de evaluar la participación. Desi Vázquez 08 nos comparte el uso de espacios deportivos y de los talleres a los cuales participar. Yane Mari 26 nos comenta que fomentar que los estudiantes tomen decisiones sobre lo que quieren aprender. Y Maribel MH también comparte que la forma en que los evaluaban y los temas que abordaban, ¿no? En que les daban este poder de decisión. Malik Speck habla sobre los uniformes, el cabello, las actividades extracurriculares y las materias optativas. Iman GC 93 considera que poder opinar en clase y proponer ideas sobre problemas comunes desde la perspectiva estudiantil. Y diversificar participaciones, por ejemplo, en las ceremonias cívicas.
Hermon 1988 nos comenta que información real sobre las funciones de los comités escolares, fíjate. Snyder dice que desde la elección de los representantes estudiantiles hasta el reglamento escolar. Chichimeca Guachichil dice que tener la posibilidad de elegir entre temas de titulación más amplios y recibir respuestas de los alumnos. Y Werfrida Flores nos comparte el ser transparentes al delegar responsabilidades o cargos a los estudiantes. Tenemos una variedad increíble de respuestas y creo que todas van alineadas a lo que hemos conversado. Tocan temas de los que no hemos hablado, pero sin duda yo veo que se alinean, ¿no? Se alinean a estos 4 pilares y a cómo vemos las escuelas democráticas, ¿no? ¿Qué dices, Raúl? Totalmente, Katy. Muchas gracias. Súper interesantes sus respuestas. Quiero aprovechar a seguir invitando a la audiencia a que participe en estas dinámicas. Queremos escuchar sus voces precisamente para modelar este ejercicio como de democratización, ¿no? De la educación en general. Estoy pensando en, digamos, mi propia respuesta. Y la verdad es que ha sido un proceso complejo volver a recordar mi paso por la escuela, pero pienso en dos cosas, sobre todo. O sea, me quedé pensando y me tocó de manera muy personal, pero quiero abrirme hoy con ustedes y compartirlo. Lo primero que me parecería que hubiera sido más democrático sería este pilar, creo, importantísimo de la inclusión. Insisto, esto es un tema muy personal, pero creo que como una persona no heterosexual, por ejemplo, el paso por la escuela suele ser complejo, suele ser duro, porque creo que hay en México todavía una dificultad en el sistema educativo como de cómo abordar la diferencia, ¿no? Sobre todo en momentos clave, en edades de niños pequeños, sobre todo, ¿no? Creo que ya uno cuando llega a la prepa o la universidad estás en otro rollo, pero creo que cuando eres chiquito, estás en la primaria, incluso en la secundaria, el ambiente suele ser hostil para todos y todas aquellos que se percibe como diferentes al mainstream, ¿no? A la norma. Entonces creo que es importante porque estoy seguro que la experiencia de mi cuerpo podrá ser minoritaria, pero no es anecdótica. O sea, todos y todas en algún momento, por una u otra razón, nos sentimos diferentes. Por algo, ¿no? Y el tema creo que sí tiene que ver con inclusión también por ese lado. ¿Cómo podemos hacer la escuela un lugar seguro para todos y para todas? Con sus particularidades y con sus diversidades, digamos. Eso por un lado. Y la segunda cosa que yo estaba pensando es, híjole, creo que también el tema de em, que la escuela no ha sido, no lo fue para mí por lo menos un espacio desde el cual pensar, eh, digamos, los desafíos de mi comunidad, de mi sociedad. Y creo que algo que pienso mucho y ahora lo estoy haciendo consciente cuando me preparaba para este episodio contigo, Linda, y contigo, Katy, y para nuestra audiencia, es que algo que yo hice, por ejemplo, en mi paso por el aula cuando fui docente en Nuevo León, es que fuera el tema de mi clase que fuera, yo fui maestro de inglés con algunos grupos, con otros de una materia que tenía que ver con sociología y con derecho, porque yo soy abogado, siempre, aunque parecería ajeno al tema, siempre hacía un espacio de 10 15 minutos al que yo le llamaba ágora con mis estudiantes. Ágora, para la audiencia, es este como sitio público, ¿no? De la Grecia clásica, en donde las personas se juntaban a discutir sobre su realidad, ¿no? Y sobre lo que estaba pasando en su comunidad. Porque creo que eso es importante. O sea, como a pesar de que si das clase de inglés, escucha a tus estudiantes, ¿a qué le temen? ¿Qué les preocupa el día de hoy? ¿Qué está pasando en sus casas, en sus barrios, como decía Linda? Eso está conectado, aunque pareciera que no, directamente conectado con su capacidad de aprendizaje. Entonces, yo les propongo esa otra práctica puntual, ¿no? Hagan un ágora en sus aulas. Pero sí, Linda, no sé qué piensas tú de todo esto, ¿no? Cuéntanos de tu propio paso por la escuela. Yo, bueno, fue hace años, pero creo que cuando la escuela
cuando uno puede no hablar de la norma, o sea, ¿qué es lo opuesto de la norma? No hay ¿qué es norma? ¿Qué quiere decir norma? Yo no sé, pero cuando yo fui a una escuela ahora en México, yo creo que era de primer grado, y todos los chicos habían traído, que es muy normal que los maestros piden esto, fotos de su familia, y lo habían colgado. Pero lo importante en esta escuela es que las fotos no eran de norma. O sea, dos papás, madre, padre, etcétera, etcétera. Tenían tíos, abuelos, dos papás, dos mamás. La abuela era la de la familia. Y eso era muy común en esta escuela, que lo que uno se considera familia, entre comillas, normal, no existe. Porque una familia está basado por amor y no tiene que ver tanto con los roles tradicionales. Así que por eso siempre, siempre, siempre voy para el arte, porque el arte de verdad nos puede indicar otras perspectivas, otras maneras de pensar en qué quiere decir familia. Así que para mí la escuela tiene que ser un sitio transparente. Estoy bien impresionada con las palabras que la audiencia usa. Transparente, sitios de opinar, de compartir, de poner su interés propio, poner ideas, elegir, tomar decisiones. Y yo de verdad fui a una escuela de niña en que uno podía hacer esto. Y que la situación de poder entre el maestro, claro que la maestra o el maestro tenía el poder, sabía más que los niños, pero siempre sabía escuchar. Y tuvimos, y estoy hablando de hace siglos, tuvimos una cultura de sentarnos en un círculo. Y es una cosa que uno puede ver en las escuelas que usan los círculos para tener conversaciones. Los chicos no pueden tener conversaciones como se sienten, no, tienen que ver y tienen que aprender. Y muchas veces en estos círculos hace tiempo teníamos lo que se llama un palo para hablar y uno pasaba el objeto y la persona que tenía el objeto, no importa lo que es, tenía palabra. Y así estábamos aprendiendo a escuchar, respetar, no solo dirigir nuestras voces al maestro o a la maestra, sino a nuestros compañeros. Y eso para mí fue muy importante, muy importante. Y también leímos mucho, mucho. Y creo que hoy día, y hablábamos esto ahora en México, estamos todo con el celular, todo con los medios sociales, casi estamos adictados a las redes sociales y no leímos libros. No estoy hablando de un informe, estoy hablando de verdaderos libros. Y creo que si pudiéramos hacer una cosa mejor para las escuelas, para que todos sean democráticos, y yo he dicho esto desde hace 40 años, todos los niños deben leer 40 libros al año. 40 libros al año. Libros, verdaderos libros. No en el celular ni en la computadora. No es lo mismo. Todos los niños tienen que tocar música o cantar. Todos los niños tienen que tener experiencia con arte plástica, con teatro, con mover el cuerpo en un baile. Si podríamos hacer todas esas cosas, las escuelas serían mucho más democráticas y los niños mucho más sanos. Totalmente de acuerdo, Linda. Con eso nos quedamos. Quiero cerrar este episodio contándote, porque creo que refleja mucho digamos, la esencia, ¿no? de este concepto de escuelas democráticas que en Radix Education, en todos nuestros talleres o capacitaciones o con quienes estemos trabajando, ya sean estudiantes, maestros, familiares, abrimos siempre los espacios diciendo que queremos proponer acuerdos de convivencia.
¿no? Y dos de ellos, quiero resaltarlos hoy. Uno es todos y todas tenemos voz. Y el segundo es todos y todas somos visibles, o sea, en el sentido literal, como tú decías, o sea, de sentarnos en círculo, por lo menos en una distribución que podamos vernos a los ojos, por lo que eso implica para el proceso de comunicación, vernos, sentirnos vistos, pero también en el sentido metafórico, en el de decir, yo ocupo un espacio en esta comunidad, soy alguien para la comunidad y nos vemos mutuamente, ¿no? Entonces, déjame cerrar con eso. No quisiéramos terminar este episodio porque sí, ha sido una delicia conversar contigo, querida Linda, pero el tiempo es un tirano, como siempre decimos al final de los episodios. Yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes, para ustedes. Y nuevamente, muchísimas gracias, Linda, por estar con nosotros el día de hoy. Vuelve pronto. Muchísimas gracias, Linda, también por acompañarnos. Yo soy Katy Moreno. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos escuchó el día de hoy en este programa de Radix Education. Y seguimos adelante. Bueno, muchas gracias, Raúl, Katy, muchas gracias. He aprendido mucho practicando con ustedes. Yo soy Linda Nathan. Muchas gracias a ambos por este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.radixeducation.org.